Buenas, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Sí. Buenas, bien, ¿y tú, profe? Bien, bien. Bien, bien, tranqui. Hoy Leo no va a participar, tenía una actividad, me pidió que me hiciera cargo de la clase el día de hoy. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más a que termine de entrar todo el mundo y arrancamos. Vayan poniendo el nombre y la cédula. Profesor, Ujú, ¿le puedo hacer una consulta? claro que sí. Los cuestionarios que están disponibles, ¿hasta qué hora Sí. están o ya Eh, cerraron? Por lo que hablé hoy con Leo, interpreto que están abiertos hasta el próximo miércoles antes de la clase. Pero lo hablamos muy por arriba, no sé. Eso los armó Leo y no recuerdo. Déjame que me fijo en Eva, Bueno, gracias. por favor. Claro, estos son cuestionarios que van a estar hasta el próximo miércoles abiertos. Solamente están disponibles para hacer. Bien, bueno, muchas gracias. Por favor. Profe, ¿podríamos hacer Diga. alguna consulta respecto al segundo parcial? Algunas Sí, dudas que claro. tienen que ver con, o sea, respecto al contenido, no del todo el contenido, sino una pregunta un poco concreta sobre lo que tiene que ver con los actores implicados. Es bien Bueno, sencilla la pregunta. pregunta. Tomémonos 5 minutos para eso antes de arrancar la clase y si tienen alguna duda y la podemos despejar. Además, em, yo lo que quería preguntar respecto a los actores es, nosotros con mi compañero identificamos cuáles son las instituciones y las personas que van a llevar adelante el proyecto que se quiera hacer, pero queríamos saber si, estamos hablando de un barrio, queríamos saber si las personas del barrio también se cuentan como actores, los tenemos que plantear como actores, porque en la clase anterior, como que la población a la que va dirigida el proyecto no se mencionó como actores, entonces nos quedaba esa duda. En el caso de Palmira, por ejemplo, que estamos Sí, haciendo, sí. Bueno, a ver, los pasajeros y los no pasajeros estaban mapeados como actores. está. Capaz Entonces, que yo lo interpreté mal entonces, perdón. no hay mínimo, acá estoy leyendo el chat, no hay ni mínimo ni máximo de actores. Los actores no tienen que ser formalizados, son grupos de personas, a veces que no tienen, por ejemplo, como poníamos en la clase pasada, pueden ser los usuarios del sistema y los no usuarios del sistema, como en el caso del ejemplo que pusimos, ¿no? Pero en el caso de un proyecto que tenga como una dimensión territorial, por supuesto que los vecinos son actores clave en esos procesos. Estén o no formalizados en una comisión de vecinos, Claro. porque hay que tomar en cuenta su punto de vista. Sí, claro, nosotros pensábamos que éramos actores, pero tal, o sea, nos quedó ahí como la duda, entonces ahora ya nos sacamos esa duda.
Está bueno, muchas Bien, gracias. acá pues, están poniendo, esto también lo vimos en la clase pasada. Los actores que no tienen un nivel de formalización no tienen un mandato. No tienen un mandato, porque un mandato es equivalente a la misión de los actores y los vecinos de un barrio no tienen un mandato. Entonces, esos no lo completás, y punto. Sí, por supuesto, tienen intereses y sí tienen una percepción del problema, un problema percibido. Eso sí, pero lo que no tienen es un mandato porque no es un actor formalizado. No hay número estimado de actores, porque ustedes pueden armar un proyecto que sea un proyectito de mejora de un servicio puntual, de no sé qué, o pueden armar un proyecto gigante, eso está libre a ustedes. Entonces, en un proyecto enorme van a tener que mapear montones de actores. En proyectos pequeños serán unos poquitos, entonces yo les propongo, les sugiero que no se hagan, no se pongan el proyecto de hacer la pirámide de Egipto, hagan algo más sencillo, porque si no se les va a complicar un montón. Este, Hay una duda acerca de que hay una solución real que no tiene una solución aún. Claro, sí, sí, por supuesto. De hecho, esa sería la hipótesis más productiva, el tomar un ejemplo de un problema que no tiene un proyecto que lo aborde e inventar un proyecto para abordar ese problema. Porque si ya existe y ya tiene un proyecto, yo que sé, es medio complicado o que vos inventes otro y que sea lo suficientemente distinto como para que no sé, tampoco inventen servicios y proyectos que ya existen, porque eso no está bueno, porque en realidad ahí están como muy el límite del plagio, no sé, si yo me encuentro, aunque ustedes agarran exactamente el proyecto que ya existe, queda ahí como muy al borde, entonces mejor no. Entonces, idealmente no debería ser algo que ya tenga un proyecto ejecutándose. Eh, por lo que Profe, en realidad estaría bueno que fuese un problema que no tiene todavía un proyecto que lo aborde o un problema ficticio. claro, sí, claro, mi pregunta iba por eso, porque en realidad no era una situación ficticia, sino que era una situación que ya existía, digamos. Sí, sí, cualquiera de las dos opciones es correcta. Pueden inventar una situación que se les ocurra o pueden tomar una situación real que se les ocurra. Profe, una consulta que Sí, me los surge en involucrados en base. una tabla, como es. Sí, después sigo respondiendo al chat. Sí, los involucrados es como una tabla. Diga, No, que me surge en base a lo que está comentando. Por ejemplo, diga. en mi caso empecé y el problema surge de que, por ejemplo, existía un plan que se estaba ejecutando, pero dejó de ejecutarse. Entonces el problema es que ya no hay nada que responda a ese problema. Ahí sí se podría No, pero eso hacer. no es un problema, ¿ves? Eso es una de las cuestiones fundamentales de la planificación en esta línea de proyectos. La falta de solución no es un problema, nunca. No, pero si se ve como un problema y lo que lo resolvía ya no existe y vuelve a verse como un problema, entonces. No, pero es que en realidad, de nuevo, la falta de un servicio no es un problema social, porque si lo mirás de esa manera, ya estás presuponiendo una solución. Te lo pongo con un ejemplo. Vos tenés una población que tiene problemas de salud, ¿está bien? X, ¿tá? Y se te ocurre que la mejor forma de solucionarlos es crear una policlínica. Perfecto. Vos creaste la policlínica y eso atendió. Bueno, la policlínica después cerró y volvemos a tener el problema inicial de que la gente tiene problemas de salud y no tiene atención. El problema no es que no esté la policlínica, el problema es que está la gente sin atención y en todo caso vas a tener que buscar una solución, que puede ser volver a abrir la policlínica o puede ser no sé, armar un ómnibus que lleve a la gente hasta un hospital, no se está inventando, que puede ser la telemedicina, que puede ser. ¿Te entendés? ¿Por qué vas a presuponer que la solución es una policlínica cuando no necesariamente la es? Eso es encorsetar tus opciones. Por eso no se pueden pensar los problemas en términos de falta de un servicio. Hay que ir un poquito más atrás. Bueno, entonces el problema será que hay problemas de salud en esta comunidad y tenés que buscar alguna vuelta para solucionar ese problema de salud de esa comunidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Cuál es tu situación? Y lo analizamos.
Yo había puesto como la falta de alternativas habitacionales a mujeres en situación de violencia doméstica. Bueno, pero ves, ahí yo rasparía un poquito más. Vos tenés mujeres en situación de violencia de género o violencia doméstica, Sí, como quieras. Mejor violencia de género, pero... sí. Y, y bueno, y entonces, ¿por qué es un problema que no tengan vivienda? ¿Por qué querés darles casas a esas mujeres? Para ser claro. Porque no tienen casa. No, porque si es específicamente acotado a aquellas mujeres que están en situación de violencia intrafamiliar o doméstica, si no tienen una alternativa habitacional, tienen que estar en esa casa en la cual están sufriendo violencia basada en género. Pero ves, ahí tenés yo creo, y es una opinión, ¿no? Vos tendrás tu marco teórico, pero yo creo que ahí tenés una definición que no es correcta del problema. El problema no se soluciona con una vivienda, porque está plagado de casos donde las mujeres se mudan de la casa del hombre que está ejerciendo, digo hombre porque en general es de hombres y mujeres, ejercicio de violencia de género, y en realidad el tipo se traslada y termina agrediéndolas en el nuevo lugar donde... Entonces ahí hay otros problemas que tienen que ver con la falta de respuestas de seguridad, que no se van... Es como el ejemplo que poníamos al principio del año respecto de la gente que está en situación de calle y visualizar eso como un problema de vivienda. No, la gente que está en situación de calle tiene otro problema. Entonces, si tu problema ahí es la violencia de género, y vos lo que tenés que generar ahí es un proyecto que aborde la situación de la violencia de género que viven esas mujeres, que seguramente tendrá una dimensión jurídica, de asesoría, una dimensión social, de acompañamiento, hasta una dimensión policial y de seguridad, de protección de esas personas, de estas mujeres, para que esos hombres que ejercen violencia no la vuelvan a ejercer. Y capaz que la Pero, vivienda puede ser una alternativa, uno de los componentes de tu proyecto. Podría llegar a ser uno de los componentes del proyecto, pero no es tu problema principal que no tengan vivienda. Tu problema principal es otro. pero eso no partiría, por ejemplo, en este caso bueno, es hipotético, no estamos parados desde ninguna institución, pero si yo me paro desde una institución, ahí me acota. Yo puedo planificar algo muy general, o sea, general no, que abarque todo ese problema que tú me planteas, que abarca el que yo planteo, digamos. Pero en no todos los casos de planificación yo voy a poder abordar el problema en su generalidad, sino que voy Está a bien, tener que está bien. acotar el problema. Está perfecto. Lo que pasa es que ahí es donde empiezan a entrar las competencias institucionales. Si vos trabajás en el Ministerio de Vivienda, no se supone que abordes problemas de situaciones de violencia de género. Porque vas a ser un asistente, o sea, si te topás con una situación de violencia de género y sos un trabajador social del Ministerio de Vivienda, lo que tenés que hacer es derivarlo a un servicio especializado de violencia de género. Vos no haces una intervención desde el Ministerio de Vivienda para solucionar problemas de violencia de género. Tal vez haces una intervención en una emergencia, pero bueno, tampoco te van a financiar desde el Ministerio de Vivienda un proyecto que aborde la situación de violencia de género. Le van a decir, escúchame, nosotros somos el Ministerio de Vivienda, que en el caso no sería el Ministerio de Vivienda, sería la Agencia Nacional de Vivienda, por ejemplo. Pero lo que sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Es una cuestión de competencias institucionales. Si vos estás en una institución X que tiene una determinada misión, vas a generar proyectos en ese sentido. En cualquier caso, de lo que se trata, y esta metodología para lo que sirve es para que vos enfoques claramente y puedas definir claramente el problema. De eso se trata el ejercicio. Porque lo que si no que te puede pasar, y esto te puede pasar en el ejercicio profesional real, es que vos mm, le des una casa a una mujer víctima de violencia de género y termina generando cosas peores todavía. La mujer se muda porque tiene una casa, el marido se descontrola y la termina matando, porque vos no solucionaste todo el resto de los componentes del problema principal, que era la violencia de género. Entonces, no es un problema de vivienda la violencia de género. Y si vos lo pensás como, voy a armar un programa de vivienda para mujeres en situación de violencia de género, estás poniendo la solución antes del problema. ¿Entendés? Vos ya suponés que, que es un programa de vivienda. No, lo que nosotros te estamos proponiendo es que lo pienses al revés, que es un poco lo que le falta a las políticas públicas en el Uruguay. No es pensar, voy a hacer un programa de vivienda. No, pará. Haz un programa de vivienda cuando tengas claramente definido que el problema es la vivienda. Y para eso haces todo el ejercicio del mapa de actores, definición del problema principal, definición de las causas,
Y después de que se haga la conclusión de que el problema es la vivienda, bueno, es un problema que tenga componentes de vivienda. Si no, simplemente estás de vuelta, es el ejemplo que les poníamos. Bueno, se juntan dos trabajadores sociales y dicen, vamos a hacer talleres, pero pará, ¿y cuál es el problema? ¿Se soluciona con talleres? Capaz que primero indaguemos cuál es la problemática de base, definámosla con claridad y después pensemos en la solución. No pensemos en un programa de vivienda, en un programa de educación, en un programa de salud, antes de tener claro que hay un problema de vivienda, salud, etc. A ver, un correo larguísimo. Y vamos a dar 10-15 minutos más para esto y vamos al ejercicio, que eso puede también clarificar muchas cosas. Profe, ahora comentando esto me genera una duda. Mi proyecto trata sobre implementar un CTI en el Hospital Público de Melo, pero porque no cuenta con uno y es el único hospital de la ciudad. Aún así, implementar un pre-CTI, que son 6 camas, en realidad con el debido equipo, bla, 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 bla. El propósito del proyecto sería implementar una infraestructura de CTI como área especializada. ¿Es correcto? De vuelta, ustedes, a ver, no se depriman por esto porque le pasa a toda la administración pública uruguaya. Piensa la solución antes de pensar el problema, y eso es exactamente lo contrario que le estamos pidiendo que hagan. Yo no sé si se necesita un CTI en Melo, no lo tengo claro, capaz que sí se necesita un CTI. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay gente que no tiene un CTI, un servicio de cuidados intensivos. ¿Se entiende? Hay gente que se está muriendo porque no hay, hay que armar un CTI necesariamente en Melo. ¿No será mejor crear un buen sistema de traslado a Río Branco? Yo qué sé, capaz que es más eficiente esa solución. Ampliar el, el CTI de Río Branco y generar un sistema de traslado con helicóptero. Estoy inventando, pero o sea, una coordinación con el Ministerio de Defensa para que los pacientes sean trasladados en avión y que pasen rápidamente. No sé, estoy inventando. No sé, pero lo que quiero decir es que no haya un servicio en una determinada localidad no es un problema. Eso es la ausencia de un servicio. Primero indaguen cuál es el problema, después piensen cuáles son todas las posibles soluciones para ese problema, y ahí tienen la estructura de un proyecto. Hay muchas manos levantadas. Julia primero, después Ximena, creo que después Shirley. Julia, dale, habla. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien. Bueno, nosotros tenemos un problema que es medio al revés, o sea, como que planteamos toda una situación problemática, el objetivo, los componentes del proyecto, pero lo que nos pasa es que en realidad la situación que elegimos consideramos que en realidad es un problema a escala nacional, o sea, este es nuestro problema. El acceso desigual a productos de gestión menstrual. Entonces, bueno, nuestro objetivo es que, o sea, se plantea como que queremos un acceso universal, igualitario y gratuito vinculados a estos productos, los cuales los entendemos como un derecho de insumo básico de primera necesidad. Bueno, a raíz de esto planteamos objetivos específicos, y lo que nos costaba es el hecho de que pensamos en hacerlo en un territorio específico, para que no sea, o sea, implementar el proyecto en un territorio específico, porque consideramos esto que vos dijiste al principio, que quizás hacemos algo como a gran escala, a escala nacional, se nos puede complicar un poco después. O sea, pero estaría bien plantear la situación problemática como algo que consideramos a escala nacional. O sea, Sí, no sigo, que a ver, solamente sucede en tu un ejemplo territorio puntual. a ver, con relación a las dimensiones, esto es un ejercicio, así que de última, a ver, si vos planteas un plan a escala nacional, yo no te voy a decir, no consideraste todos los actores, y bueno, eso no va a ser, no te en cuenta, ¿no? Así que por eso no te estreses tanto. Después, se parece bastante al problema que tenían los compañeros, en términos de que vos pensaste la solución primero que el problema, me parece. Eh, Que las muchachas o jóvenes, me imagino, o capaz que todas las mujeres no accedan de manera igual a los productos de gestión menstrual, capaz que yo indagaría un poquito más cuál es el problema de base ahí. ¿Es un problema de salud pública? ¿Es un problema de género? ¿Cuál es el problema ahí? Porque, a ver, claro, o sea, nosotros en realidad eso es como sería como el título del problema, pero nosotros en la situación problemática lo abordamos por dos lados, o sea, porque ujú, este desigual acceso a los productos de higiene menstrual genera faltas o sea, el no tenerlo genera que las niñas, o bueno, personas menstruantes en general, falten al centro educativo o al liceo. O sea, ese problema específico genera problemas, también problemas de salud, porque se usan productos inadecuados. Entonces, como que la situación problemática la planteamos desde ese lado, eh,
y eso, entendiendo como un problema o sea, o sea, que debería ser una política de salud, o sea, entendía desde ese lado. Bien, sí. Yo igual no le pondría en el título del proyecto ya la solución. En realidad, yo trataría de definirlo con más claridad cuál es el problema. El problema es que las mujeres de ciertos sectores económicos, por causas que son, me imagino, diversas, porque me imagino que no debe ser solo el no acceso, capaz que tiene que ver con cuestiones educativas, capaz que tiene que ver con hábitos, capaz que tiene que ver con un montón de cuestiones, se les dificulta gestionar su vida cotidiana cuando están en la etapa menstrual. No sé, me imagino que debe ser por esto. Yo acá estoy patinando porque no sé del tema en particular, ni personalmente se podrán imaginar. Entonces, pero me imagino que vale la pena dar una vueltita, porque si no, vos ya estás presuponiendo que lo que va a hacer tu proyecto es dar compresas o tampones o lo que sea. Y eso puede ser una solución, pero capaz que lo que estás precisando también es un sistema que aborde una dimensión más educativa o que aborde más la visibilización de ciertas cuestiones y no sé, yo qué sé. Claro, pero, Depende o sea, también. en realidad nuestro proyecto, en términos de, o sea, los componentes que pondríamos dentro de nuestro proyecto serían talleres con educadoras y a su vez también productos, pero en realidad, o sea, porque Pero también todo entendemos, eso lo tenés que definir como, ahora lo vamos a ver, vamos a tomar 5 minutos más a responder a Ximena, a Shirley, a Sofía, a Katia y a Teresita, y vamos a cerrar la lista de oradores, como decían en las, en las, en las asambleas. De vuelta, eso, o sea, que tenga un componente educativo está fantástico, siempre y cuando vos hayas definido que una de las causas de tu problema es que es la falta de educación o una dimensión cultural, si querés. Sí, está bien, o pero sí sea, tiene que está estar bien, muy bien gracias. definido. Ahí está. En realidad, todo esto que yo te dije está definido en la situación problemática. O sea, ahora Perfecto. porque te la expliqué así rápido y Sí, está está, bien. obviamente porque no Está hay bien, está tiempo bien. ni nada. Está bien. Está perfecto. Yo lo que digo es que lo que a nosotros nos interesa más es que ustedes hagan este ejercicio de ir y desmenuzar un problema. ¿Tá? No vamos a valorar si las soluciones son fantásticas o más o menos, porque eso es como, no se supone que ustedes sepan hacer un proyecto ya, pero sí nos interesa que apliquen la metodología. Si nosotros vemos que el proyecto en realidad parte de una solución, entonces no están aplicando la metodología. Ximena, Hola, profe. Sí, hola. yo escribí una consulta en el chat, pero no sé si llegaste a verla. Quería Capaz que saber no. si Sí. nosotros tenemos que explicar en el trabajo desde qué institución nos pararíamos. Por ejemplo, esto que Bueno, dijiste de sí, si te parás convendría, desde el sí. Ministerio de Vivienda. Y sí, convendría que sí. Sí, sí, sí. Está. Conviene que ustedes definan una descripción institucional. Sí. Porque bueno, eso da coherencia al proyecto. ¿Sí? Shirley, te habíamos dicho que con Teresita, Antonella, perdón, habíamos dicho que con Teresita cerrábamos la lista de Bueno, preguntas. Podemos ir a la clase. profesor, yo hasta la clase pasada no pude, no pude asistir, pero bueno, está. El tema es este. Yo quiero abordar el tema de la gente en situación de calle al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, yo sé por un video que vi los problemas que les atrajo. Ellos, por ejemplo, iban a los baños de Tres Cruces, a los de Río Branco, entonces no tienen acceso en el día a las facultades, ¿no? Esos son todos problemas que se les generaron, o sea, la ida al baño, el agua caliente, a donde ellos podían recurrir durante el día, porque en los horarios hay refugios diurnos y nocturnos, ¿no? Ujú. Entonces, hay gente que está enferma, que también, o sea, ya tenía tendencia a poder agarrarse el COVID, o sea, más expectativa, no me sale la palabra, pero bueno, más posibilidades de Ujú. infectarse la enfermedad. No tenían los medios, no tenían alcohol, donde lavarse las manos, o sea, todo eso son los problemas que genera la pandemia en la gente que está en situación de calle. Pero yo no sé si así No hay duda. no sé si me extiendo mucho, no sé si encararlo desde los refugios mismos o del MIDES, porque también está la ley de falta, que si los ven en la calle, pero eso me parece que ya me extiendo mucho si meto la ley de falta, Mm, porque si encaro solo la situación tipo
sanitaria, alimentaria, que una de las cosas que también, o sea, me parece que como que te parte los ojos, y es que en realidad hasta el tema de la baja de residuos de comida el 18 de julio les alteró a ellos, porque digo, al haber estado los negocios cerrados, entonces yo lo tendría que encarar desde el MIDES como institución, o sea, se supone que van a haber varios Esas son actores. cosas que tendrás que definir. Yo creo que tenés la idea general, pero tenés que trabajar un poquito más en definir el problema. Pero así puede sí ser el problema. O sea, yo lo tengo. Vos ahí me estás tirando un montón de cuestiones arriba de la mesa que sí, tendría No, que, a tenés ver, que trabajar un no. poquito más y Claro. definirlo. Ahí va, eso es lo que yo te quería preguntar. Yo lo tengo que definir más y tirarme más hacia un lado para no hacerlo muy amplio. Quizás. No necesariamente, no sé, yo me refiero a que en realidad todavía te falta un poquito de masticar sobre qué cosa concretamente querés abordar. Capaz que termina siendo amplio, pero tiene que estar un poco más masticado, porque en realidad vos lo que tenés es como una serie de impresiones que son correctas respecto de una situación problemática, pero tenés que trabajar un poquito más en definirlo con más bajada, digamos. Una consulta más. Sí. Hay 3 departamentos, Montevideo, San José, Canelones, creo, no me acuerdo, que son, porque yo me basé en un video del MIDES. Sí. Pero en realidad el MIDES hizo 2 censos, uno acá en Montevideo, que fue como un cuenteo rápido así de la situación. Entonces yo me puedo referir solo a Montevideo, o sea, yo puedo hacer un proyecto. Sí, totalmente. Bueno, Sofía, Piaggio. Sí, bien rapidito. Tiene que ver un poco con lo que, con la parte del análisis, perdón, la descripción de la situación problemática. Nosotros identificamos un problema principal, pero al mismo tiempo nosotros identificamos que se dan varios problemas más. ¿Eso también va dentro de lo que es el análisis o solamente tiene que aparecer el análisis principal? En teoría, yo no sé, lo que nosotros buscamos y lo que debería tener un proyecto es una estructura lógica de causas y efectos en un problema. Puede haber problemas adyacentes o que se superpongan o que coexistan en el tiempo, pero idealmente tu proyecto no debería abordar eso. Vos vas a tener que definir un problema principal que tendrá causas y tendrá consecuencias. Y vos vas a abordar las causas de ese problema principal. Después, problemas o sea, no sé, como un ejemplo, la situación de calle. Bueno, hay otros problemas que son adyacentes, yo qué sé, pero vos tenés que definir un problema principal y sus causas y sus efectos. Y el proyecto va a tener tantos componentes como causas tenga. Bueno, no necesariamente porque no puedes no abordar todas las causas, pero por lo menos deberías abordar unas cuantas de las causas del problema para suponer que vas a poder resolverlo. Pero Bien. bueno, por eso la estructura analítica del proyecto, que es lo que vamos a ver hoy, es fundamental. Ahora, creo que la clase hoy les va a Perfecto. servir para eso también. Y me queda otra pregunta. ¿Ustedes habían pasado una página para poder diseñar un árbol de problemas, puede ser? Leo es el tecnológico de la barra. Yo la Ta. próxima se la pedimos a Leo. Sí, debe haber Buenísimo, alguna página gracias. donde podamos hacer, o sea, los globitos, hijos y tal. Gracias. Tati Arias. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi pregunta son 2 nomás. Mi proyecto es sobre las personas en situación de calles que no acceden al refugio porque no le permiten ingresar con las mascotas. La pregunta es, si ingresa como actor social la Intendencia de Montevideo. No, pues me asusté, pensé que ibas a decir la mascota. No. Y el otro es que no logro Sí, claro, la Intendencia ver. de Montevideo es un actor, sí. Sí. Y sí, bueno, me imagino que sí, no sé la descripción de tu problema, pero me imagino que sí. Sí, la descripción del problema es básicamente que muchas personas no quieren ingresar al refugio porque no se le permite acceder con mascotas. Este año, por lo que he leído, van a ser 6 refugios para que esas personas ingresen con sus mascotas. Bien. Y el otro duda es que no logro disuadir cuál es el nudo central del problema, si las personas en situación de calle en sí o las personas con mascotas que no logran acceder a los refugios.
No te puedo dar esa respuesta, porque en realidad tendríamos que presentarnos y pensar el problema juntos y no tenemos el espacio para hacer eso acá. Eso es algo que tenés que terminar de definir. No lo Ok. sé. La respuesta es que no lo sé porque no conozco el caso, habría que poner, no te puedo decir así al voleo. Teresita Cuenca. Hola, profe. Hola. No, más o menos era también, nosotros teníamos pensado, anda Catherine por ahí, en hacer un proyecto también como en situación de calle. Estábamos como en la disyuntiva, porque también está el programa que se inició, que termina en octubre, que es el programa invierno también, que ingresan la gente en situación de calle. Sí. Pero, bueno, estábamos ahí como en esa disyuntiva. Y escuchando más o menos así, y lo que usted más o menos aportó, bueno, yo me atrevo a decir que en vez de situación de calle, la gente mayor yo lo llevaría más a, porque también este proyecto está abierto a niños y niñas adolescentes. Ajá. Entonces capaz que teníamos ganas de enfocarlo para ese lado, que también se van a crear refugios en varios lugares y donde se le va a dar asistencia, pero bueno, habría Bien, que... puede ser, de veras, a ver, dudas concretas está bueno, pero yo que les diga si está bien o no, en base a lo que me narran acá en un ratito, es como súper difícil, yo eso no lo puedo hacer. Salvo cosas como muy evidentes cuando ya les digo, o este problema que muchas veces tienen ustedes, que es pensar la solución antes que el problema, tienen ustedes y tienen todo, digo, a ver, tiene toda la política pública uruguaya, ¿no? Solemos pensar así las cosas y es todo un ejercicio hacer el cambio de chip para empezar a pensar primero en el problema y después en la solución. Así que no sé, sí, puede ser el problema, la situación de calle de la gente, como un problema, sí puede ser, sin duda. Y puede ser enfocado específicamente a los adultos o puede ser enfocado a las familias con niños, niñas y adolescentes, o a la situación de calle de niñas, niños y adolescentes, que también hay proyectos calle que aborden directamente a los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Por favor. Bueno, vamos a ir a la clase. Profe, ¿y a la gente Diga. que se le ocurrió dudas después de Teresita, qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que esta no es una clase de dudas. Capaz que lo que abrimos un ratito al principio, un espacio de dudas para esperar a que se sumara todo el mundo, pero ya son 1:30, y ya hay 109 personas. Capaz que lo mejor es seguir haciendo el ejercicio, y creo que eso puede, bueno, el foro, sí, ahí lo dicen, podemos hacer el ejercicio, creo que eso puede clarificar mucho, porque, a ver, lo que les voy a proponer hacer ahora es avanzar con el caso que estuvimos viendo, porque lo que ustedes, a ver, para decirlo claramente, nosotros estamos haciendo un caso típico que ustedes tienen que replicar en un ejercicio que van a hacer ustedes. Entonces, si lo hacemos en conjunto ahora, creo que muchas de las dudas que ustedes tienen se les pueden aclarar. Entonces, lo que yo les voy a proponer es continuar con el caso de Palmira para pasar a hacer el árbol de objetivos, la estructura analítica del problema y avanzar un poquito en el marco lógico, que son varias de las cosas que van a tener que hacer ustedes en el ejercicio del segundo parcial. ¿Está bien? Para hacer esto, la semana pasada, digo para los que no estuvieron o estuvieron aquí un poquito antes, avanzamos en hacer el árbol de objetivos, digo, el árbol de problemas, no avanzamos en el árbol de objetivos. ¿Se acuerdan que el árbol voy a recapitular y vamos a hacer un resumen? Estamos en la fase de diseño del proyecto, que tiene que ver con poder armar una propuesta para solucionar un problema. Para eso dijimos que tiene una serie de etapas. La primera es hacer un mapa de actores, que define a los actores, sus intereses, su mandato, su percepción del problema. Eso nos permite saber y empezar a delimitar cuál es el problema. Pero necesitamos una técnica que nos permita bajar mucho más el problema y entenderlo en sus causas y objetivos. Para eso usamos la técnica o la metodología de árbol de problemas. El árbol de problema consiste en definir un problema principal que está en el tronco, digamos, del árbol, que tiene raíces, que son sus causas, y que tiene ramas, que son sus consecuencias. ¿Está bien?
El paso siguiente, como lo dice el manual 42, es hacer el árbol de objetivos. El árbol de objetivos radica en tomar cada uno de los problemas visualizados, el problema principal, sus causas y sus consecuencias, y convertirlo en un objetivo. Es decir, si la causa es la falta de instrucción de cierta población, el objetivo inverso es población instruida en tales cosas. ¿Se entiende? Esto se hacía antes de que la tecnología, porque metodología de marco lógico tiene algún tiempo, se hacía con tarjetas de papel, ¿no? Entonces vos armabas en un papelógrafo un montón de tarjetitas con los problemas, primero, después los ordenabas esos problemas, definiendo un problema principal y unas causas y unas consecuencias, y después dabas vuelta a las tarjetas y a cada una de esas escribías lo contrario, digamos, de lo que era el problema convertido en un objetivo. ¿Está bien? Eso es lo que te daba en un árbol de objetivos. El árbol de objetivos es la materia prima con la que después vamos a hacer la estructura analítica del proyecto. ¿Está bien? Para hacer la estructura analítica del proyecto, luego vamos a tener que hacer un análisis de alternativas. Hoy lo que les voy a proponer hacer es que ustedes en sus grupos, manteniendo los subgrupos de la clase pasada, y los que no estaban en ninguno se suman a uno de los subgrupos, puedan, con el mismo link que trabajaron en la clase pasada, ver el árbol de problemas y convertirlo en un árbol de objetivos. Agregar unas tarjetitas al lado, y después vamos a compartir algunas de los ejercicios que ustedes hagan y consultar y responder algunas dudas, que creo que después les va a servir también para cuando ustedes hagan eso. Y después vamos a ver el tema del análisis de alternativas, cómo se hace el análisis de alternativas, que también van a tener que hacer en el parcial, y cómo se construye la estructura analítica del proyecto. ¿Bien? Entonces, en resumen, ahora les voy a proponer que vayamos a subgrupos. Yo les voy a permitir a ustedes que seleccionen la sala, a diferencia de lo que hacíamos en las veces anteriores, porque como yo no puedo replicar automáticamente en qué grupo estaba cada uno, les voy a permitir que se sumen a esos subgrupos. ¿Sí? Si alguien no estuvo en la clase pasada o no recuerda qué grupo le tocaba, se suma a alguno de los grupos. Y les voy a proponer que trabajen sobre los mismos links que trabajaron con el Stoneboard, que es el software que les pasamos la clase pasada. ¿Alguna duda respecto de lo que tenemos que hacer ahora? No. Bueno, entonces Sí, vamos profe, a... perdón. No, que Diga. no entendí que dijiste que los grupos ahora qué. Bien. Vieron que yo en general cuando armo grupos los asigno automáticamente para que sea aleatoria la cosa. Ahora lo que voy a hacer es, voy a utilizar la opción que les permite a ustedes elegir el grupo, la sala en la que van a estar. Les voy a pedir que se sumen a la misma sala en la que estaban en la clase pasada. Si alguno no estuvo o no se acuerda, se suma aleatoriamente a algún grupo. ¿Está bien? Bien. Profe, ¿y qué? Y quedamos con el grupo que empezamos a hacer el árbol del problema, ¿no? Exactamente, la idea es convertir ese árbol de problemas que hicieron la clase pasada en un árbol de objetivos. Si no terminan de hacer el árbol de problema, terminen el árbol de problema y conviértanlo en un árbol de objetivos. Después vamos a compartir un par de árboles de objetivos de esos y también les voy a mostrar cómo es la, entre comillas, solución o la forma que lo hicimos nosotros. ¿Sí? Para que te quede claro cómo es el tema de árbol de problemas, árbol de objetivos, y después, un poquito más adelante en la clase, vamos a ir a hacer la estructura analítica del proyecto, ¿sí? Con base en el análisis de alternativas y la definición de la estrategia. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces Sí, voy a iniciar profe. todas las salas y súmense, por favor.
Profe, Profe, una consulta. Hola, sí, dime. Yo no me puedo quedar hasta el final de la clase, pero por eso no tengo grupo. Pero después suben ejemplos, porque el de actores me ayudó bastante para mí. Hoy estamos grabando toda la clase, así que va a quedar todo grabado y estos links, guárdatelos que los vas a ver ahí adentro también. Y en EVA va a quedar como la solución, entre comillas, del caso de Palmira. Queda el árbol de objetivos, el árbol de problemas, la estructura analítica del proyecto y también el marco lógico. Todo va a quedar, ustedes en realidad van a tener todo sí, disponible. Igual si querés sumarte a un grupo, aunque sea un ratito. Profe, ¿y cómo entramos a la sala? Yo no sé cómo te llega, vos tendrías que tener No, no me llegó, por eso no me llegó nada. Yo estaba en las 7. Teresita Cuenca, ¿no? Sí. Profe, a mí tampoco me llegó. Yo estaba en la 3, Bueno, creo. ahí ya te asigné, Teresita. Gracias. ¿Quién me dijo? Yo, Katia, Katia. ¿La en la cual? 3 creo que estaba. Bueno, te asigno la 3 y si no estaba. Genial. Gracias. Buenas, Profe, profe. Yo entré un cachito tarde y estaba en el grupo 5 si no me equivoco. Bien. ¿Quién sos? ¿Quién me estás hablando que no te vi? Perdón. Esteban. Esteban. Ya al 5 te mando. profe, yo me tuve que ir y no estuve en ningún grupo. ¿Me asignan un grupo? Sumate. No estás. Silvia Viña soy, no sé Silvia cómo. Viñas, ¿a cuál grupo te asigno cualquiera? ¿Sí? Al del sindicato, si se puede. No sé cuál es el de sindicato. Ah, está. Te asigno al 5, Ah, cualquiera. al 4. Muy Gracias. bien. El resto de que está por acá y no está en ningún grupo. Profe, Profe, yo no Sí. sé cómo entrar. Perdón. ¿Quién sos? Florencia Ruiz. Con Florencia, ¿en qué grupo Florencia, por estás? ejemplo. En ¿En el qué grupo? primero, pero no sé cómo voy. Ahí Me te siento asigné. como una abuela. Ahí va. Gracias. ¿Quién más? profe, yo estaba en el 7, tampoco sé ¿Quién cómo es, ir. quién es, quién es yo? Rocío, Rocío en el 7. Rocío Britos al sí, 7. Fuiste. ¿Quién gracias. más? El resto de los que están acá, Luz, Rocío. Hola, yo, ¿Quién? Luciana, Luciana, ¿para cuál te mando? estaba en el 9. En el 9. Te mando para el 9, Luciana. Gracias. Ahí va. El resto, Luz, Valerie,
Profe, profe, ¿me escucha? Valerie, estaba distraído, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien, porque me conecté desde el cel. ¿Me puede mandar al grupo 10? Claro. Creo que Asignar al grupo 10 a Valerie. Muy bien, ya te asigné. Gracias. Jessica y Claudia Guglielmone. ¿Dónde estaban? ¿En qué grupo estaban? ¿Se acuerdan? No se puede. Ah, no, sala 3 me dijiste. Jessica, ¿no? Sí. Sala 3, vas. Y Claudia Guglielmone. Claudia Guglielmone y Euge, ¿en qué salas estaban? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Jessica, estabas no, Jessica ya te asigné. Claudia, ¿estás ahí? Euge. Bueno, a ver. Claudia Guglielmone y Euge, ¿están en la vuelta? Me voy a un grupo chico. Euge, ¿para qué grupo querés que te mande? Claudia y Euge, me tienen que decir un grupo en el que estaban la semana pasada. Euge, estabas en el 10, te mando para el 10. Y Claudia, ¿en qué grupo estabas? Escribe en el chat si querés. Bueno, me tengo que ir al grupo T que me están llamando.
Ahora. Tamara. Hola, Tamara. ¿A dónde te mando, Tamara? Escribe en el chat. Poneme ahí en el chat a qué grupo te mando, dale.
No te acuerdas. ¿Y, ¿y qué hago? ¿Te mando a cualquiera? ¿O preferís esperar a que termine ahora en 10 minutos? ¿Para qué esperate acá? Dale, 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 dale. Espera acá en la sala. Yo estoy acá en la vuelta. Tengo el audio y el video desactivado porque no. Pero cualquier cosa, llamás.
Señora gente acá, ¿qué pasó? ¿Ustedes estaban en grupos antes? O son gente que entró ahora? Sí, ya terminamos, profe. Ah, está, Ya ok, terminamos, ok, profe. ok, ok, sí. Vamos a esperar unos minutitos más y ya nos juntamos todos.
Bueno, vamos a ir volviendo. Bueno, hemos vuelto, queridos compañeras y compañeros. Todavía no me acostumbro a usar el compañeros, pero ya me voy a acostumbrar. Bien. Mi idea ahora, porque al menos un grupo, y para poder discutir sobre esto, tiene el mismo caso, así que no sé si tiene mucho sentido que más de un grupo haga una presentación, y poder sacarnos algunas dudas sobre este ejercicio, y capaz que si quieren le puedo mostrar cómo sería el modo en que nosotros con Leo lo resolvimos. Ya les digo, mi idea hoy es que ustedes se queden con una idea clara de cómo hacer las primeras etapas del parcial, es decir, como la descripción del problema, el mapa de actores, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de alternativas, que es lo que vamos a ver a continuación, y la estructura analítica del proyecto, que es el primer paso del marco gráfico. ¿Qué grupo se anima a presentar? ¿Quién quiere? Shirley, vimos tu celular todos, pero está. Yo no tengo problema en presentar el nuestro, profe. Somos el grupo 4. Dale, vamos. Compartí pantalla. Bueno, nosotros pusimos todo lo que está en color era el anterior. Perdón, pensé que estaba grabando, claro, cuando fuimos a subgrupos dejamos de grabar. Bueno, retomo. Entonces, de lo que estamos hablando es, ya terminamos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, antes habíamos hecho la descripción del problema general, digamos, y el mapa de actores, y ahora lo que tenemos que hacer es el análisis de alternativas o la definición de la estrategia para poder empezar a definir el proyecto que va a terminar constituyendo un marco lógico, ¿está bien? Eso supone hacer al menos dos cosas. Primero, de todas las causas que definimos y que después convertimos en objetivos, tenemos que seleccionar algunas de ellas, que se van a convertir en componentes. Eventualmente podrían ser todos, no necesariamente tienen que ser algunas, pero eso supone un análisis de alternativas. Y lo otro es convertir ese árbol de objetivos en una estructura que tiene 4 niveles: finalidad, propósito, componente y actividades. ¿Está bien? Esa es la estructura analítica del proyecto. ¿Está bien? La primera parte tiene que ver con esto que yo les decía, la definición de la estrategia. Supongamos que, en este caso de Palmira, yo tengo en este árbol de objetivos 4 objetivos, pero tal vez no todos los objetivos los voy a poder abordar por distintos motivos. Eso es lo que se conoce como el análisis de las alternativas. ¿Está bien? Yo acá tengo choferes conducen bien, flota en buen estado, caminos en buen estado, cronograma de rutas y frecuencias optimizados. Pero en una de esas, yo, por algún motivo, no puedo abordar esto, el camino en buen estado, porque no tengo presupuesto, o por el motivo que sea, no logro abordar este problema, y voy a desarrollar, o no logro cumplir este objetivo, y voy a desarrollar un proyecto con los otros 3 componentes. Estos 4 van a ser los componentes, los entregables de mi proyecto, pero no tienen por qué ser los 4. ¿Está bien? Uno tiene que seleccionar las mejores alternativas. ¿En base a qué se seleccionan las alternativas? En base a un análisis que en general aborda distintos niveles. Hay un nivel de análisis ambiental. A veces alguno de los objetivos no es sustentable ambientalmente.
Hay un análisis que es financiero, es decir, puedo no tener plata para desarrollar todos los objetivos. Hay un análisis de costo-eficiencia, es decir, algunos objetivos capaz que para cumplirlos tendré que gastar mucho dinero. Hay un análisis socioeconómico, tal vez alguno de los componentes tiene algún impacto negativo social o económicamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que debería hacer a continuación es construir la estructura analítica del proyecto. Y para eso voy a hacer un análisis de alternativas. Voy a mostrar el análisis de alternativas que nosotros hicimos sobre este proyecto. ¿Bien? No sé si están entendiendo un poco lo que les estoy proponiendo. Sí, se entiende. Entonces, Yo lo que no entiendo es, por ejemplo, si los componentes esos que tenemos que elegir, o sea, eso que se convierte en componentes, tiene que ser justamente que estén en ese mismo marco, o sea, ahí donde vos los marcaste. O sea, que sean como la causa directa del problema, como quien dice. no te seguí, perdón. No entendí lo que me quisiste decir. O sea, viste que vos marcaste los cuatro, justo los cuatro em, o sea, problemas que después se convirtieron en objetivos, que están justo abajo del problema, pero son los más directos. Después Las de esos causas. prenden alguno Ujú. más. Tienen que ser esos, justamente. No tienen que ser los que luego se desprenden de... No, porque No. esos en realidad en general se convierten en cosas que vos abordás con las actividades. Ahora lo vamos a ver eso. Te vas a dar cuenta cuando tenemos. ¿Está bien? Este es un análisis de alternativas. En un análisis de alternativas uno hace una argumentación de por qué elige tales componentes. ¿Está bien? Dice, del árbol de objetivos de Palmira tenemos esencialmente tres posibles líneas de solución que corresponden a tres causas principales del problema central. ¿Está bien? Que nos permitirán lograr el objetivo de servicio CPA adecuado, confiable. Choferes, flota de vehículos, infraestructura de caminos. Si la entidad ejecutora de CPA solo podría considerar la estrategia que incluye choferes o vehículos porque el mandato de la CPA no incluye caminos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes separan, esto un poco también lo preguntaban más temprano, también es importante que ustedes elijan una institución desde la que están, porque ese mandato de la institución también va a determinar qué tipo de cosas que uno puede hacer. Y después tiene que hacer un análisis, por ejemplo, si por otra parte si la entidad ejecutora es la Municipalidad de Palmira, se podría considerar una estrategia que abarque choferes, vehículos, infraestructura de caminos, porque el Departamento Municipal de Obras Públicas pertenece a la municipalidad. Y después hay un análisis económico que tiene que ver con esto que yo les decía del costo-beneficio, un análisis financiero, es decir, si tenemos los recursos para hacerlo, un análisis institucional, es decir, que es un poco lo que yo decía antes, de qué institución formamos parte y cuáles otras instituciones podrían ser aliadas y participar del proyecto. Análisis socioeconómico, que tiene que ver con analizar las consecuencias de cada uno de esos componentes en las poblaciones y beneficiarios, y un análisis ambiental. Por supuesto que esto que nosotros les pedimos, sabemos que ustedes no son especialistas en ninguna de estas cosas y que lo van a hacer de manera artesanal. Lo que nosotros buscamos es una argumentación lógica que permita sostener que los componentes del proyecto que ustedes van a definir sean los que corresponden. Este tipo de análisis alternativa es este tipo de trabajo de un especialista. También una vez que vos tenés un problema definido, llamás a un especialista en temas de viabilidad, de transporte, que te dice, bueno, las mejores alternativas en función del análisis económico, financiero, institucional, socioeconómico, ambiental y otras dimensiones que puedan analizar, es esta y esta. Pero se entiende, una vez que uno tiene definidas todas las causas del problema, define sobre cuáles de ellas va a intervenir y se van a convertir entonces en un componente del proyecto. ¿Está bien? No todas las causas necesariamente van a ser abordadas por el componente del proyecto. ¿Está bien? Y lo siguiente que hay que hacer es convertir ese árbol de objetivos con la selección que uno ya hizo de algunas de las causas sobre las que va a intervenir en lo que se llama una estructura analítica del problema. ¿Bien? Que es definir una finalidad. Profe, Sí, diga.
Perdón, ¿solamente vamos a hacer el análisis de alternativas sobre las causas del problema? Bueno, no es sobre las causas del problema. O sea, el análisis de alternativas es, primero uno define las causas del problema, después define los objetivos, en el árbol de objetivos, luego analiza las posibles formas de abordar, de convertir esos objetivos en realidad, digamos, y a partir de que haga un análisis de cuáles son las posibles formas de convertir esos objetivos concretamente en una realidad, define cuáles de esas alternativas son más viables. Eso es el análisis de alternativas. ¿Se entiende? Obviamente sí es sobre las causas, porque es sobre lo que yo voy a desarrollar un proyecto, ¿no? Mi proyecto convierte causas de problemas en componentes. ¿Se entiende? Acá lo ven claro, miren. Sí, me quedó mucho más claro, sí. Capaz que mostrándolo queda un poco más claro. Esto es la estructura analítica del proyecto, que es como el corazón del proyecto. Como ven, el propósito es el problema principal convertido en un objetivo. ¿Sí? Como ustedes saben, todo proyecto tiene un único propósito. No hay proyectos con más de un propósito. ¿Sí? O por lo menos en la literatura, en general, lo establecen de esta manera. Los componentes, ahí sí pueden ser más de uno, en general son más de uno. Podría haber un proyecto con un único componente, si encontráramos un problema con una única causa, o que podemos abordar con una única causa. ¿Está bien? Y estos son los componentes. Los autobuses tienen mantenimiento adecuado, los choferes operan los autobuses de acuerdo a la reglamentación de seguridad, cronograma de utilización de autobuses optimizado. ¿Está bien? Estos son los entregables, los productos, lo que yo voy a entregar con mi proyecto. Y luego las actividades son las cosas que yo tengo que hacer para que esos componentes sean realidad. ¿Está bien? Son, no me sale otra palabra que no sé, actividades que se desarrollan con la finalidad de que los componentes se concreten. Entonces, para que los autobuses tengan un mantenimiento adecuado, hay que almacenar equipo de reparación y repuestos, mejorar el taller de reparación y establecer un sistema de control de inventario. ¿Está bien? Esto es un ejemplo, podría ser otra cosa. Para que los choferes operen los autobuses de acuerdo con la reglamentación de seguridad, uno tendría que capacitar a los choferes, establecer normas de seguridad y funcionamiento, introducir incentivos para la conducción que cumpla las normas de seguridad y mejorar las condiciones de trabajo de los choferes. Y para que el cronograma y utilización de autobuses esté optimizado, optimizar rutas y el cronograma, equipar a los autobuses con radios para comunicación, hoy es un poco viejo, capaz que sería GPS y no sé qué, establecer un centro de comunicaciones en la terminal de autobuses. Bien, esto es un ejemplo, ¿está bien? Probablemente se podrían empezar otras actividades, seguramente ustedes ahí utilicen la creatividad para establecer las actividades. Pero se entiende cómo pasamos del árbol de objetivos a la estructura analítica. Bien, Sí, y la finalidad es la consecuencia principal del problema central convertida en un objetivo. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir esto del fin? El fin o finalidad del proyecto es la consecuencia principal del problema. ¿Se acuerda que lo vimos en el árbol de problemas? La consecuencia principal del problema que nosotros veíamos era que la gente no utilizaba el sistema. Eso convertido en un objetivo se convierte en contribuir al incremento de la utilización del sistema de transporte público en Palmira. Micaela. Sí, profe, que en realidad acerca del fin, que ustedes eligieron eso porque habían determinado como una sola consecuencia directa en el tema de la demanda, pero si vos tenés más de una consecuencia, como creo que en la mayoría de los árboles que fuimos haciendo, ¿cuál elegís? O sea, ¿podés elegir cualquiera de ellas? No es que puedas conseguir, es que conviene que tengas una finalidad principal, una consecuencia principal. Eso es bastante útil porque eso te permite, te da como más claridad en tu proyecto. De todas formas, la finalidad podría ser más de una. Lo que tiene que ser uno es el propósito. Pero la finalidad puede ser más de una. Entonces, Pero en este esquema estaría bueno elegir una.
O Yo creo, y esto es una opinión personal, capaz que está bueno que vos definas una principal consecuencia del problema, y eso te permita tener un único fin. Pero, insisto, el fin puede ser más de uno. La finalidad del proyecto puede ser más de uno. Vos podés tener un proyecto con un propósito, pero que contribuya a más de una cosa, ¿ah? Porque tengas más de una consecuencia. Se puede. dale. Puedes tener un proyecto con un propósito y 3 finalidades, 2 finalidades. Eso se puede. El que tiene que ser uno siempre es el propósito. Dale, gracias, profe. Por favor. Pregunta, ¿esto va a ser subido? Sí. Sí. No de esta manera, pero ahora como se lo voy a mostrar. Cuando terminemos de hacer todo, les vamos a mostrar el marco. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar el marco lógico. Y el marco lógico es una estructura 4x4 que a la estructura analítica del proyecto le agrega 3 columnas más, que son los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase que viene. Pero yo quiero mostrarles cómo es la estructura del marco lógico. ¿Está bien? Vieron que entonces acá queda lo que sería la estructura analítica del proyecto, que también se llama, cuando es parte del marco lógico, resumen narrativo. ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí, sí. Y bueno, el marco lógico tiene 4 filas, que corresponden a los 4 niveles de objetivos, que son la finalidad o fin, el propósito, los componentes y las actividades, que por supuesto tienen una correlación, ¿no? Hay actividades para cada uno de los componentes. Tiene una columna de indicadores. Para cada uno de estos niveles de objetivos uno va a establecer indicadores, que es básicamente cómo yo me doy cuenta que contribuye el incremento de la utilización del sistema de transporte, cómo me doy cuenta que el servicio ofrecido es adecuado, cómo me doy cuenta que los autobuses tienen es decir, cómo voy a medir eso. Los medios de verificación, que es de dónde, básicamente, cuál es la fuente de información para esa medición, digamos, y los supuestos, que es esto que decíamos antes, de que existe una serie de cosas que tienen que suceder para que el propósito se cumpla. La lógica del zigzag que se dice, ¿no? Si yo entrego los componentes y se cumplen los supuestos, entonces debería alcanzar el propósito. Si yo alcanzo el propósito y se cumplen los supuestos, entonces debería contribuir significativamente a lo que definí como finalidad. ¿Se entiende eso? Si yo desarrollo las actividades y se cumplen los supuestos, entonces debería entregar los componentes del proyecto. ¿Sí? Entonces, el parcial entonces supone, como decíamos, la descripción general del problema, la elaboración del mapa de actores, una elaboración de un árbol de problemas, de un árbol de objetivos, la generación de un análisis de alternativas, es decir, cuando yo definí cuáles son las causas del problema, tengo que definir sobre cuáles voy a intervenir y cuáles son las formas de abordar esas causas. ¿Sí? La construcción entonces de una estructura analítica del proyecto, donde yo convertí las causas principales en componentes y definí cuáles son las actividades que tengo que desarrollar para que esos componentes efectivamente sean entregados. Y después, obviamente, al final del trabajo, la elaboración completa del marco lógico con los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. ¿Sí? Eso es no solo un ejercicio, a ver, está bueno esto de decirlo, a ver, yo estoy trabajando ahora, en este momento, en el CLAE, en un proyecto que presentamos a la Unión Europea, con una lógica de marco lógico exactamente idéntica, que si quieres después se los muestro, y que los aprobó la Unión Europea con un marco lógico como este. Exactamente igual. Creo que me llaman un poquito distinto a finalidad. Te lo digo porque a veces uno, las cosas que aprende en facultad supone, dice, ¿esto lo voy a aplicar alguna vez en mi vida? Sí. Hoy por hoy, cuando ustedes van a presentar un proyecto a cualquier organismo financiador, le van a pedir un marco lógico. Y no necesariamente una estructura, no les van a pedir que hagan el árbol de objetivos y el árbol de problemas y eso no, pero sí el marco lógico. Y para llegar a construir el marco lógico, conviene hacer este tipo de ejercicios. Esta es la forma que uno llega a construir el marco lógico.
¿tá? Y de la definición de las actividades uno arma un presupuesto. Con la definición de las actividades uno puede armar un presupuesto, y eso es un proyecto completo. Entonces cuando vayan a presentar un proyecto para que les aprueben, les financien, para hacer alguna actividad, desarrollar alguna actividad, van a tener que presentar en general un marco lógico y un presupuesto es como básico. Bien. ¿Dudas hasta acá? Eso del presupuesto también es inventado en el No, caso de nosotros. en el caso de ustedes no les vamos a pedir un presupuesto. No. Ah, No, porque en el caso está presupuesto y eso, tipo, eso en la pauta. en la pauta dice que tienen que poner un presupuesto ficticio Sí, en la carátula, y en la pueden ponerle carátula. signo de pesos nomás. No le vamos a pedir que lo coticen. Ah, signo de peso nomás, no es necesario un Sí. número. No. Pero el Ah, periodo profe, sí, ¿no? El Perdón, periodo sí. el El periodo de ejecución sí. bueno, bien. una consulta. Sí. En el principio ahí de la clase dijo como que los vecinos o los habitantes del pueblo donde surgía este problema no tienen mandato. ¿Eso pasa en todos los casos o es según? No, lo que pasa es que el concepto de mandato es equivalente al de misión. Los que tienen misión son las organizaciones formales, ¿no? Una comisión de vecinos puede tener un mandato, por ejemplo, si está organizada. O una comisión fomento de padres sí puede tener un mandato. Sí, tiene mandato. Ahí capaz que es más implícito, no es que lo tengan escrito, pero vos podés suponerlo, o podés, sí, sí. Y otra cosa, otra duda que también me surgió cuando al principio de la clase, que las soluciones del problema, o sea, nosotros en realidad como que soluciones al problema, no sé si tendrían que estar detalladas también en la descripción o no necesariamente. ¿Cómo solucionas el problema? Me perdí. No sé, como por ejemplo, ¿qué sería lo ideal para solucionar este problema? O yo qué sé, Objetivos, ¿no? Claro, o sea, se supone que vos recorres haces todo este tránsito, ¿no? Primero describís de manera un poco más inorgánica el problema, como una narración, después es un análisis de actores, eso te permite afinar la definición del problema, haces el árbol de problemas, el árbol de objetivos, definís los componentes del proyecto, y los componentes del proyecto van a ser, entre muchas comillas, las soluciones que vas a proponer a ese problema. claro, y eso ponele que lo podríamos agregar a la reseña. Al principio, y Sí, es como medio raro, porque se supone que... entonces no. Vos en la descripción del problema no adelantás cuáles van a ser las soluciones, digamos. Claro. Porque en realidad se supone que vos llegás a esas soluciones luego de hacer el ejercicio, ¿no? Lo único que esto después ustedes lo redactan como, o sea, lo van a redactar, no sé, capaz que arrancan haciendo un árbol de objetivos y después el árbol, o sea, eso háganlo como que ustedes quieran, ¿no? Pero en un problema real, vos arrancás definiendo árbol de objetivos, árbol de problemas, árbol de problemas, árbol de objetivos, y después escribís el proyecto, digamos, como marco lógico. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto a la descripción del problema también? Sí. Mi pregunta es, ¿nos basamos en el ejemplo de Palmira en el sentido de que, por ejemplo, va como ya nombrando las instituciones, como el rol que cumplen, y eso, o lo hacemos como, viste que en el caso de Palmira te dice, por ejemplo, el municipio, después el departamento, después, yo que sé, te nombran los, no sé, los choferes, esas cosas? Lo real es que la descripción del problema que hagan al principio va a ser lo que menos vamos a mirar nosotros. Eso es lo real, porque a mí eso es una narración que ustedes hacen como introductoria del problema. A mí lo que me interesa es que el mapa de actores esté bien hecho, en el sentido de que esté claro cuáles son los actores, cuáles son el árbol de objetivos y el árbol de problemas esté bien hecho, que el marco lógico esté bien hecho. Eso es lo más importante. Lo primero es como una introducción, si quieren. Es como una narración de cuál es el problema general. Y es lo que yo les decía al inicio de la clase. Yo no voy a estar mirando que todos los actores hayan sido mencionados en la narración, o que un actor que mencionaste en la narración no aparece en el mapa. Eso no, porque, ya te digo, la descripción del problema es como una primera aproximación, no es lo que más me interesa. Es Bien, una primera... genial.
Era solo para saber si nos podíamos guiar así como el formato de Palmira o lo teníamos que Sí, hacer sí, tipo como sí. está, Como el es formato genial, para muchas Palmira gracias. está bien. Y también, tampoco tiene que estar, no sé, no escriban un libro de esto. Es una caricia de descripción del problema. ¿Está bien? Lo digo porque a veces lo que me ha pasado en otros años, que alguien escribe, no sé, 3 caricias y pone citas y páginas web del problema, y después arman mal el árbol de objetivos porque no es lógico y el marco lógico tiene actividades que no casan con nada y vos decís, ok, perfecto, hiciste un trabajo de indagación fantástico sobre un problema, pero no aplicaste bien la técnica, porque esto es una asignatura práctica, tampoco vamos a estar corrigiendo si la teoría que ustedes utilizan es correcta, porque yo no soy especialista en todo, entonces si yo, si ponen un tema de género, voy a hacer agua, si ponen un tema de vivienda, tampoco es mi especialidad. Entonces, no es el punto que ustedes demuestren gran erudición en el problema y en eso, sino que la lógica que la aplicación de la técnica concreta esté correctamente hecha, digamos. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, ¿más dudas? No, profe. Ok. Bueno, la clase que viene vamos a estar abordando esto o sea, como cerrar el marco lógico, cómo hacer los indicadores, los supuestos y los medios de verificación. Y la idea es que se queden con una idea completa del proceso y podamos cerrar algunas dudas. ¿Bien? Bueno, muy bien. Muy bien, Estimadas y muchas estimados, gracias. nos vemos el Gracias. miércoles que viene. Gracias, profe. Chao, gracias, profe.